Bien chicos, en esta sesión de trading yo voy a comenzar, ¿qué les parece con $70? Y vamos a ver si lo podemos multiplicar por 10. Vamos a ver si podemos llegar a los 7000, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo. En este caso ya se cerró la posición y ya tenemos 384 pechereques en nuestra cuenta personal. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Rodrigo Trader, su trader de confianza para comenzar con un día más de análisis y de esos billetes verdes que tanto nos gustan. Si no se quieren perder de mis señales en tiempo real, suscríbanse a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video, en donde podrán encontrar todos mis secretos, así como todas mis señales en tiempo real. Y lo mejor de todo es completamente gratuito. Únanse, la comunidad está creciendo cada día más y cada día más gente se llena de esos billetes que tantos nos encantan. Así que los estamos esperando. Vamos a comenzar con el video de hoy. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos ay, lo olvidé. En cuenta es que yo empecé nuestra posición o nuestra sesión de trading con $55 y pues básicamente me gustaría llegar, ¿qué les parece? A los 2000, 1500. Vamos a ver qué tanto podemos lograr el día de hoy. Tener una base de lo que queremos hacer. En este caso voy a continuar con el dólar americano y con el real brasileño. En este caso, pues mira, veamos cómo se mueven las tendencias. Aquí básicamente el alligator, como ya lo marqué desde antes, mientras hablaba, están yendo de manera ascendente. También podemos ver que el vortex nos está indicando que todo va de forma ascendente, y así como el zigzag básicamente nos está indicando que después de tener un punto, digamos, descendente, comenzará a ir hacia arriba. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es apostar porque el análisis que hemos hecho será verdadero en este punto, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué tanto podemos lograr con esta posición. Recordemos, estamos analizando el dólar americano y el real brasileño. Simplemente esperemos un poquito más. Ya se modificó la tendencia del zigzag, eso quiere decir que la tendencia seguirá subiendo. Ya cerró la posición y ya tenemos $202 en nuestra cuenta principal, lo cual nos está diciendo que podemos seguir invirtiendo ese mismo dinero en las siguientes posiciones posteriores a esta. Otra vez, simplemente podemos quedarnos viendo, analizando qué es lo que podemos hacer con esta posición o con estas divisas en este momento, cuáles podrían ser los futuros movimientos. Pero si ustedes no se sienten convencidos con lo que están viendo, pueden ir ustedes con sus siguientes divisas. En este caso, en la parte superior de su pantalla o de mi pantalla, pueden ver que yo ya tengo preparadas ciertas divisas que a mí me gusta analizar. Todo esto que ven en la pantalla, yo ya lo vi antes de comenzar el video, que será pues el euro y el dólar australiano. En este caso vamos a ir hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, es súper sencillo entenderlo. Y es básicamente porque nuestras herramientas de análisis nos están indicando que la tendencia va en descenso. Y después ya ustedes en su casa puedan hacer lo que ustedes quieran. En este caso ya se cerró la posición y ya tenemos 384 pechereques en nuestra cuenta personal hacia ese lugar. Esperamos a que haya un pequeño retroceso para poder abrir la posición. Un segundito y listo, abrimos la posición. Yo esperé simplemente a que hubiera un pequeño retroceso para tomar ese retroceso como un impulso hacia abajo. Y miren, ya podemos ver básicamente en nuestras, pues podríamos decir como colas del alligator, que la tendencia, pues, si iba hacia arriba, ahora va un poco hacia abajo. Digamos que no es tan fuerte la tendencia que podemos ver aquí, pero comienza a formarse una, digamos, una cadena descendente, ¿de acuerdo? Además que me parece que en este punto más alto que nos está indicando nuestro zigzag, no se ha roto
porque puede ser que ese sea nuestro higher height. Entonces, como ya tenemos el higher height en la parte de arriba, seguramente estaremos esperando un rebote. En este caso, pues es lo que estoy haciendo, apostar por el rebote en este momento. Ya la vela está por debajo de la línea de apertura y lo que estoy esperando es que ahí se mantenga. No quiero que suba, ¿de acuerdo? Perfecto. De hecho, miren, en cuanto subió, unos cuantos segundos antes se cerró, un impulso hacia arriba, ¿de acuerdo? Además de que, bueno, pues voy a invertir los $730 que ya he generado de todo lo que he hecho el día de hoy y vamos a comenzar la tendencia ascendente. ¿Por qué vamos a hacerlo? Un segundo, ya se cierra, perfecto, se cerró la posición y ya tenemos $1,365. Aquí me parece que la tendencia es bastante clara. La tendencia es bajista, podemos verlo en el alligator, podemos verlo en el zigzag y también podemos comenzar a verlo en nuestro vortex. La línea roja o la cola roja está comenzando a posicionarse por encima de la cola verde. Eso quiere decir que la tendencia comienza a dirigirse hacia abajo. Y de hecho yo abrí la posición con los $1,100 que ya había generado. Entonces vamos a ver qué tanto podemos lograr. Yo creo que lograremos unos $2,000 en dado caso de que esta vela siga su curso hacia abajo. Entonces, chicos, yo creo que ya estamos de gane. Solamente esperemos y esperemos. Yo quiero que también se familiaricen con las herramientas de análisis, chicos. Yo les recomiendo 100% usar el zigzag, les recomiendo usar el alligator. Hoy no usé el canal de Donchan, pero es bastante útil. Y pues el Vortex, que también nos ayuda a entender las tendencias nacientes en nuestra pantalla. ¿De acuerdo? Entonces esperemos a que se cierre. Y listo. Ya tenemos $2,355. Un poquito menos de lo que yo estaba esperando, pero me parece que fue un día bastante fructífero. Así que bueno, chicos, si ustedes no se quieren perder de mis señales en tiempo real, no olviden suscribirse a mi canal de Telegram porque es completamente gratuito. El link se los dejo aquí abajo en la descripción de este video. Así que bueno, espero verlos una próxima sesión de trading. Hasta la próxima.